Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de recuperación secundaria mejorada. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tensión interfacial. Pero antes de iniciar el video, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de más contenido relacionado a ingeniería petrolera. Entonces, vamos a pasar con el término llamado tensión interfacial. La tensión interfacial es una propiedad que se presenta en la interfase o en el contacto fluido a fluido. Fluido a fluido se refiere líquido-líquido, líquido-gas, gas-líquido o gas y gas. Y esta se define como la tendencia de un fluido a resistir a la ruptura cuando se somete a una fuerza externa. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes en un vaso agua de la llave y le pones un poco de aceite de cocina, entre el límite del agua y el límite del aceite vas a encontrar una pequeña capa. Esa capa lo que hace es la interfase. Si tú quieres mezclar o romper esa interfase, lo que tienes que hacer es aplicarle una fuerza muy grande para poder penetrarla, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo tienes? Como los mosquitos. Cuando tienes un mosquito en un charco que lo ves, el mosquito está flotando, quiere decir que no está aplicando mucha la fuerza para poder meterse al agua entre las moléculas. ¿Qué pasa si yo meto mi dedo al charco? Pues yo estoy aplicando mucha más fuerza que el límite de la capa para poder ingresar al agua. Ese es un ejemplo muy sencillo. Pero en la condición de agua y aceite se sostiene que el valor de la tensión interfacial está entre 30 y 36 dinas sobre centímetro. Pero ¿cómo se refiere esto? Tenemos aquí un esquema con círculos de color azul que representan las moléculas del agua. Estas moléculas del agua están unidas mediante enlaces, que quiere indicar que las moléculas de agua se gustan entre sí. Entonces, una va a estar pegada junto a la otra y así sucesivamente. Y por arriba de esta tenemos las moléculas de color negro que son de aceite. Y se atraen entre sí mismas. Pero entre la última fila de las moléculas de aceite y la primera fila de las moléculas de agua está la interfase. Esta interfase está mostrada con un color rojo y es donde se va a efectuar la tensión interfacial, donde están las dos fases. Pero ¿cómo se ve representado esto? Hagamos grande la molécula del agua. Esta molécula del agua se ve atraída por 6 fuerzas, por 6 direcciones de fuerza: izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente y atrás. De esta molécula está jalando a la molécula de arriba hacia abajo y la de arriba está jalando de la molécula de abajo hacia arriba. Entonces también están siendo jaladas hacia la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, hacia abajo, hacia arriba, adelante y hacia atrás. Todos estos movimientos de fuerza que están atrayendo a la molécula aplican a que ella se quede en su mismo lugar y no se esté moviendo. Pero ahí está dentro. El mismo comportamiento sucede con la molécula del aceite. Está siendo jalada tanto a la izquierda como a la derecha, arriba y abajo, adelante y atrás, por lo cual se queda en su mismo lugar. Pero siempre cuando esté en contacto con las mismas moléculas, o sea que sean las mismas moléculas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos la interfase? Bueno, lo que va a suceder en esta interfase es que la molécula de aceite va a tratar de jalar a la molécula del agua hacia arriba. Y la molécula de agua va a tratar de jalar a la molécula de aceite hacia abajo. Que haya un intercambio de esa fase, o sea, que una molécula pase de un lado a la otra. Entonces, todo eso se ve reflejado en la tensión interfacial. Ese jalamiento de quieren jalar la molécula de aceite hacia abajo y la del agua del aceite quieren jalar las moléculas de agua hacia arriba. Pero hay otro término muy interesante y que es la tensión superficial. Y mucha gente te va a indicar que la tensión superficial y la tensión interfacial son dos conceptos muy diferentes. Y la verdad es que no. La tensión superficial es un derivado de la tensión interfacial. La tensión superficial lo que hace es tener un contacto entre fases líquido-gas. Entonces, aquí lo que sucede es que tú tienes las moléculas del agua o del líquido juntas y las moléculas del gas están por arriba separadas. Entonces, tú vas a tener una fuerza de tensión ahí para evitar que las moléculas de gas entren al agua y las del agua pasen al de gas sucesivamente. Pero no es el mismo ejemplo que las moléculas
de aceite y agua. Y ahorita te voy a explicar por qué. Nos dice que las moléculas de este se encuentran por debajo del gas, siendo una fuerza horizontal y una fuerza hacia abajo, pero no hacia arriba debido a que no hay moléculas que generen dicha acción. Esto lo vamos a ver con un esquema. Como resultado, las moléculas en contacto con la superficie tendrán a irse hacia el interior. Y el valor de la tensión superficial entre el agua y el aire es alrededor de 70 a 73 dinas sobre centímetros. ¿Qué me está diciendo el texto? El texto lo que indica es, yo tengo mi par de moléculas, mi montón de moléculas de agua aquí, pero arriba de estas hay aire. Y las moléculas del aire no están juntas con ellas, sino les gusta estar dispersas. No tienen relación entre sí. Entonces una anda por su lado y la otra por donde quiera. Pero nunca van a estar chocando, se van a mover libremente, no hay nada que las mantenga unidas. Entonces yo voy a hacer grande la molécula del agua hacia arriba. Entonces la molécula del agua hacia arriba está siendo jalada hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo nada más. Entonces esa molécula está siendo jalada hacia abajo. ¿Qué obliga esto? A que vaya a su interior y la que esté abajo trate de subir. Justamente por ese efecto y que la molécula trata de quedarse arriba, tiene que aumentar la tensión que hay entre las dos fases, por lo cual tiende a ser mucho mayor, de 70 a 73 dinas sobre centímetro, con respecto a la de aceite que era de 30 a 36. Justamente ese es el efecto que ocasiona que la tensión superficial sea aún mayor que la tensión interfacial entre el agua y el aceite. ¿Ok? Pero aquí puede que tú te preguntes, oye, ¿cómo logro hacer para bajar el valor de la tensión superficial? Y bueno, hay varios métodos, pero ya es modificar las propiedades del fluido. Entonces, un ejemplo de lo que se hace es con el experimento de la burbuja ascendente, en donde se agrega un tensoactivo que disminuye la tensión interfacial. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es una simulación. En esta simulación se refleja que hasta la izquierda tenemos una tensión interfacial de 0.35 dinas sobre centímetros, en medio de 3.5, y hasta la derecha de 35 dinas, la que es entre el agua y el aceite. Se inyecta una gota de aceite. Esa gota de aceite comienza a ser cada vez más y más grande. Entonces, para que se despeje esa gota de aceite del capilar, requieres mínimo una fuerza para que esta se eleve. Entonces tú vas a ver la diferencia de diámetros del grande al chico, el menisque y todas las propiedades para obtener de qué tamaño es la burbuja y con esto obtener el valor de la tensión interfacial. Pero si tú te das cuenta, conforme reducimos la tensión interfacial de 35 a 3.5, o sea, un grado, o sea, 10 veces la disminuyo, se forma una burbuja más pequeña. Y si yo la vuelvo a disminuir otras 10 veces, lo que das cuenta es que al principio jalas una pequeña burbujita, pero después de ahí es solamente un canal del hilo de aceite. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo reduje ya tanto la tensión interfacial que el aceite se va a presentar como un hilo, ya no como una gota, como un hilo. Entonces ya no hay tanta tensión interfacial, por lo cual el aceite puede fluir de manera fácilmente. Y ojo, el aceite no se va a mezclar nunca con el agua porque son fases o son fluidos inmiscibles, por lo cual siempre se va a ver la diferencia entre el agua y el aceite. Por lo cual la tensión interfacial te sirve para generar la forma tal cual de la gota de aceite, y si tú la vas reduciendo vas a tener un canal de flujo. Y esto ya a nivel de poro, en un experimento ya para un método de recuperación secundaria, te va a ayudar, pero hay que ver otro esquema y hay que hablar más a detalle de este método de recuperación. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.